Fundamentalismo versus apostasía. Este sermón fue predicado en Estados Unidos en el año 1969 por Ian Paisley. Ian Paisley fue el pastor de la Iglesia Presbiteriana Libre, Memorial de los Mártires, que está ubicada en Belfast, Irlanda del Norte. Les pido que abran su Nuevo Testamento conmigo en la Epístola de Judas. En cada malvada generación, según leemos en la palabra de Dios, siempre hubo un desafío contra esa malvada generación. Un desafío contra la oscuridad de esa malvada generación. Un desafío al liderazgo apóstata de cada malvada generación. Y siempre hubo, gracias a Dios, el triunfo y la victoria del pueblo de Dios en aquella malvada generación. ¿Saben? Hay algunas personas que viven en un derrotismo espiritual y dicen, las cosas se ponen cada vez peor y peor, y el diablo tendrá su agosto, y el anticristo será revelado, y no podemos hacer nada al respecto. Yo creo, mis amigos, que no solo podemos hacer algo al respecto, sino que creo que el Dios Todopoderoso va a hacer algo al respecto. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el triunfo de Cristo en una generación malvada. Los días más oscuros de la historia fueron siempre los días más brillantes para la Iglesia de Jesucristo. Cuando estaban quemando a los santos de Dios, gracias a Dios el Evangelio también quemaba con fuego poderoso. Y gracias a Dios, se dice que en Escocia, cuando quemaron a Patrick Hamilton, quien fue el primer mártir de la Reforma escocesa, se dice que todos aquellos a los que llegó el soplo del humo de aquella hoguera se convirtieron en cristianos y abandonaron a la ramera vestida de escarlata, que es la Iglesia de Roma. Tenemos que descubrir que en los días oscuros Dios tiene victoria para su pueblo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y gracias a Dios por la fe que fue una vez dada a los santos, la fe del pueblo elegido de Dios. Ahora, cuando la Biblia inicia, establece este gran principio con respecto a la confrontación contra la oscuridad. Los primeros versículos de la Biblia establecen un principio que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Así que vamos a abrir la Biblia en el primer capítulo de Génesis, y cuando llegamos al versículo 2, después de la declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego observamos la mención de la oscuridad. Oscuridad. Y nos enfrentamos hoy en día con la oscuridad. Y la oscuridad no proviene tanto de la sociedad secular como de la sociedad religiosa. La mayor oscuridad de nuestros días viene de hombres entenebrecidos, que son ciegos guías de ciegos. Oscuridad en los púlpitos, oscuridad en los colegios, oscuridad en las universidades, oscuridad en las asambleas, en las convenciones, oscuridad en el concilio de iglesias, oscuridad eclesiástica, religiosa y espiritual. La oscuridad cubre la tierra y una densa oscuridad está sobre los pueblos. Pero cuando se llega al versículo 3, gracias a Dios tenemos la luz. Así que Dios no deja a la oscuridad sin desafiarla. Lo que Dios hizo en la creación continúa haciéndolo hoy. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre hasta ahora trabaja. Aleluya, Él está trabajando al enviar la luz. Escuchen, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Qué luz tan gloriosa cuando Dios ilumina nuestros corazones! Así que tenemos luz,
La luz que confronta desafiando las tinieblas. Pero tenemos algo más. Entre la oscuridad del versículo 2 y la luz del versículo 3 tenemos dos cosas. Tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios. El Espíritu se movía sobre las aguas y dijo Dios. Esa es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué hará? Levantará bandera contra él. Me gusta la palabra en contra. Hay cosas contra las cuales ustedes y yo estamos en contra. Sí, estamos contra ellas. Yo estoy en contra del Papa, recuerden eso. Yo estoy en contra del Consejo Mundial de Iglesias. Yo estoy en contra del Consejo Nacional de Iglesias. Yo estoy en contra de las grandes denominaciones apóstatas, sean estas episcopales, presbiterianas, bautistas o como quiera que se llamen. Yo estoy absoluta y totalmente en contra de ellos, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mi pie. Yo estoy en contra de ellos y cada parte de mí está en contra de ellos. Y quiero decirle, hermano, cuando vaya a un pequeño pueblo para iniciar una iglesia, procure que las personas sepan que usted está en contra de algo. Que se den cuenta que usted no ha venido para convertirse en otra voz débil y cobarde que adorna el púlpito 2 veces cada domingo. Que usted no es de los que pedalean suavecito. Que usted no es un predicador de crema pastelera. Que usted es un hombre de Dios con fuego en sus entrañas y que va a predicar la palabra de Dios con poder. El púlpito, hermano, es un trono. Y los reyes se sientan sobre el trono. Y cada vez que suba al púlpito, puede que sea un púlpito pequeño en una iglesia pequeña, pero gracias a Dios usted es el rey y va a predicar la palabra del rey. Y esta palabra hace algo, sacude el lugar. Solo la Biblia. Eso es lo que tenía Lutero. Él tenía solamente la Biblia. Pero le provocó al Papa raquitismos espirituales. Y el Papa ha estado sufriendo así desde entonces. Sí, usted tiene la Biblia, la palabra y el Espíritu. Entonces tenemos el principio. Pero, ¿cuál es el resultado? ¿Sabe cuál es el resultado? Dios dividió. El resultado fue la separación. Eso es el cielo, separación. Y teníamos la oscuridad y luego tenemos la luz. Y tenemos el Espíritu de Dios. Y tenemos la palabra de Dios, gloria a Dios. Tenemos separación. Ahí mismo en el primer capítulo de Génesis. De eso se trata la Biblia. No puedo quedarme aquí en Génesis. Miremos a Judas. Esta epístola es acerca del fundamentalismo. De eso se trata. Es el fundamentalismo contra la apostasía. Y precisamente a través de esta carta se puede ver al fundamentalista de pie de un lado y puede verse que el apóstata también está ahí de pie del lado contrario. El fundamentalismo y la apostasía no dialogan. Déjenme decirles, amigos, un fundamentalista disputa con el apóstata, no dialoga con él. Yo estoy muy contento de ser llamado un fundamentalista. Me gusta ser identificado con aquellos que están peleando las batallas del Señor. Usted sabe, hay algunos compañeros a quienes les gusta que los llamen fundamentalistas, pero ellos no tienen derecho a tal nombre. Ellos son pseudo fundamentalistas. Vienen al nido fundamentalistas para usar el dinero de los fundamentalistas y destruir el campo fundamentalista. Deben ser expulsados. Es necesario terminar con ellos de una vez por todas. Espero que lo entiendan. No necesitarán un diccionario para entender todo lo que les diré esta tarde. Lo entenderán muy bien. La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Un fundamentalista es una persona que no tiene otro fundamento aparte de Jesucristo. Y gracias a Dios que ningún poder puede desintegrar aquella roca. Se mantendrá firme por siempre. Ahora, hay 5 puntos de vista del fundamentalismo en la epístola de Judas. Usted verá el fundamentalismo en sus personas y usted descubrirá quiénes son los verdaderos fundamentalistas. Es una gran cosa poder identificarlos, ¿no es así? Saber realmente quiénes son los fundamentalistas. En estos días, cuando las personas quieren ir en una dirección un día y en otra dirección al siguiente día, es una gran cosa poder identificarlos diciendo, aquellos son fundamentalistas, aquella es una iglesia fundamentalista. Entonces tenemos no solamente el fundamentalismo en sus personas, sino que tenemos el fundamentalismo en sus días anteriores. Y tenemos un antecedente de la batalla fundamentalista del pasado. Pero ¿saben? Esa batalla no comenzó ayer. No comenzó con la guerra fundamentalista modernista que ustedes tuvieron en este país y que nosotros tuvimos en el nuestro, cuando la alta crítica vino como un diluvio. ¿Saben ustedes cuándo empezó? Empezó un día cuando el diablo desafió al Dios Todopoderoso. Ahí fue cuando comenzó. Esta guerra en la que estamos comenzó en el cielo y Dios comenzó una guerra. Algunas personas dicen, no nos gustan las iglesias donde hay guerras, como esa gente contenciosa. ¿Por qué no podemos tener paz y que todo sea bonito? Una mujer vino a mí hace un tiempo y me dijo, no me gusta su iglesia. Ustedes siempre están en batallas, siempre están luchando. En nuestra iglesia, en cambio, tenemos una perfecta paz. Yo le dije, señora, he estado en muchos cementerios. Hay mucha paz allí, la paz de los muertos. Usted puede tener eso. Nosotros no queremos la paz de los muertos. Queremos estar en las batallas por el Señor. Y el Señor le declaró la guerra al diablo. La apostasía es el fruto del infierno, el primogénito del abismo. Eso es lo que es la apostasía. Es por eso que odia al bendito Hijo de Dios, desafía la deidad de mi Salvador y la pureza sin pecado del Cristo encarnado. Por eso es del diablo, ese primogénito del abismo, la apostasía. Pero gracias a Dios que tenemos un antecedente de la batalla y esto nos anima. Había un hombre llamado Enoc. Él no perteneció al Concilio Mundial de Iglesias. Era un anticuado predicador de la segunda venida del Señor Jesucristo. Antes que el Señor viniera por primera vez, Él estaba predicando ya de la segunda venida, este hombre Enoc. Él caminó con Dios en una generación sucia, mugrienta, degenerada y apóstata. Él caminó con Dios y levantó la voz. Predicó un sermón en contra de las palabras duras de los pecadores impíos. Usted estudia este libro y encontrará antecedentes. Luego tenemos al diablo peleando por el cuerpo de Moisés. Eso es muy interesante, ¿no es así? Y el arcángel Miguel tuvo un mal momento ese día y se encontró con que la fuerza angelical no podía hacerle frente a la fuerza satánica. Pero se dio cuenta que la fuerza del Señor podía hacerle frente al diablo y dijo, el Señor te reprenda. Puede que yo no sea capaz de enfrentarte, Lucifer, y que no sea capaz de silenciarte a ti, Belcebú, pero el Todopoderoso Dios te silenciará. Amén. Gracias a Dios que podemos invocar al Señor. Es una gran cosa poder invocar al Señor cuando estás teniendo un momento difícil. Llévalo al Señor, Él se encargará de los apóstatas. El gran campeón de la cruz, Emmanuel, el vencedor, Él es capaz de hacer frente a todos los apóstatas. Así que tenemos un antecedente. Tenemos en este gran pasaje, en esta gran epístola, el programa de los fundamentalistas. Y quiero decirles que el evangelismo no es el primero en el programa. Quiero que entiendan eso. Hay evangelismo en el programa y no quiero que me malinterpreten. Yo soy un evangelista.
Yo estoy predicando en campañas evangelísticas todo el tiempo y creo con toda mi alma y corazón que debemos ganar almas. Y si un predicador no gana almas, hay que deshacerse de él. Es un inútil, así es. Si yo estuviera en una tienda vendiendo libros y no he vendido ninguno, no me mantendrían allí. Dirían, sáquenlo, no es bueno, no puede vender. Y un predicador que no gana almas es inútil. Tienes que ganar almas para el Señor. Y quiero decirles, Dios les dará almas como pago. Él les dará almas como pago. Pero usted debe recordar siempre esto, joven, que dará fruto a su tiempo. Y no todo período de la iglesia es un período de avivamiento. No todo tiempo es tiempo de avivamiento. Es fácil estar encendidos por Dios y alabar al Señor cuando se da un avivamiento y las personas se están salvando. Pero el viejo Habacuc dijo, cuando no haya vaca en los establos, cuando no haya alimento en la alacena, cuando no haya cosecha en el campo, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y hasta que ustedes no hayan aprendido eso, nunca serán hombres o mujeres de Dios para poner su regocijo. Ustedes recuerdan, los discípulos regresaron y le dijeron al Señor acerca de la gran misión que realizaron y que los demonios se les sujetaban a ellos. Y el Señor les dijo, no se regocijen de que hayan tenido éxito. Regocíjense porque son salvos. Sus nombres están escritos en los cielos. Ustedes tendrán tiempos difíciles en su momento. El sol no brillará. Habrá noches oscuras. Tendrán que pasar por todo eso con el Señor. El programa no es, en primera instancia, el evangelismo. La primera cosa en el programa es la contienda. Pueden verlo en el verso 3. No vemos el evangelismo sino hasta más adelante en el capítulo, en el verso 22, cuando dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Allí es donde vemos el evangelismo, pero la primera cosa que hacemos es contender. Creo que tenemos que volver a las Escrituras y establecer correctamente nuestras prioridades. El fundamentalista tiene un programa. Y luego tenemos al fundamentalismo en su pureza. Es una cosa pura. Y me entristezco cuando veo el fundamentalismo en vuestro país. No ha llegado a nuestro país. Tenemos un fundamentalismo que ha sido deteriorado aquí en los Estados Unidos de América, donde la iglesia está tratando de ganar audiencia para el evangelio utilizando cosas que están contaminadas. Y yo quiero decirles esto hoy, hombre joven. Solo hay una manera de construir una iglesia y es con este libro. Eso es todo lo que tengo. No tengo trucos, no tengo nada. Pero déjenme decirles que yo tengo un libro y este libro levantará una iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y usted, joven, no está llamado, permítame decirle esto, usted no está llamado para ser un organizador en primera instancia, y en segundo lugar un gerente, y en tercer lugar un promotor. Usted está llamado a ser un predicador. Eso es lo que usted está llamado a ser, un predicador. Y entonces usted va y predica. Y usted dice, bueno, yo no tengo, escuche, usted no necesita nada. Si usted se enciende en el púlpito, las personas vendrán para verlo arder. Ellos dirán, hay fuego en el camino, vengan a ver. Nosotros tuvimos un gran predicador en nuestro país llamado William P. Nicholson. Él fue un gran evangelista y tenía una pequeña iglesia en el corazón de Escocia y no podía conmoverla. Y un día cayó de rodillas y dijo, Señor, conmueve a esta dormida, pequeña y medio condenada villa y haz algo. W.P. Nicholson, cuando estaba en la cima de su ministerio en nuestro país, no era raro que 1,200 o 1,400 personas fueran salvadas en una campaña de 3 semanas. Él descubrió algo.
Él descubrió que el libro haría la obra. Y cuando usted tiene que utilizar algo fuera de este libro, algo está mal. Indague en su corazón. Esta palabra lo hará. Es algo puro. Es una fe santa la que tenemos. No se necesitan los trucos del diablo o los métodos mundanos. Solamente se necesita fe pura. Denme un hombre santo con fe en su alma y una Biblia en su mano, y él hará temblar la comunidad donde Dios lo ponga. Él la sacudirá. Él no necesitará nada más. Él no necesitará decir: si logramos una asistencia de 150 para el servicio de la mañana, pueden cubrirme con crema de afeitar. O yo me tragaré un pez dorado si llegamos a 500. No, él no necesita nada de esas cosas. Eso es contaminante. Eso está contaminando el evangelio. Desechemos todas esas cosas. Eso no es parte del testimonio fundamentalista. Y quiero decirles que si van tras esas cosas, lo siguiente será que se involucrarán en el evangelismo ecuménico. Yo he encontrado iglesias que siguen esa corriente y luego van hacia el evangelismo ecuménico y no toman ninguna posición sobre este tema. No hay nada mejor para probarnos como la santidad de corazón, una dedicación al Señor, un deseo de ser como Cristo. Fue Jonathan Edwards, de Nueva Inglaterra, el que predicó aquel gran sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, quien clamaba de corazón: deseo ser tan santo como sea posible para un pecador justificado. Esa debe ser la oración de nuestros corazones. El fundamentalismo tiene su pureza y luego, bendito sea Dios, tiene su preservación. Dios lo preserva. ¿Saben por qué Dios preserva esta escuela? Porque está apegada al libro y guarda sus normas. Esa es la razón. Apéguense al libro y guarden sus estándares. Oh, eso no es popular. Si mantenemos los estándares, vamos a perder personas. Es mejor perder personas que perder a Dios. Es mejor no tener a nadie contigo y tener a Dios a tu favor que tener una multitud contigo y tener a Dios en contra tuya. Como dijo W. Hinson, el gran líder fundamentalista de la costa oeste de vuestro país, hay algo peor que una iglesia vacía, y es un Dios ofendido. Y así es. Gracias a Dios, hay una preservación del camino fundamentalista. ¿No es grandioso que estemos en el mismo gran conflicto en el que estuvo Abel? Me alegro que Abel creyera en la sangre y haya luchado contra aquel viejo unitario Caín. Sí, aquel unitario Caín desprovisto de sangre. Abel luchó contra él. ¿Y qué sucedió? Él se convirtió en un mártir. Y ustedes se van a convertir en mártires si se mantienen del lado de Dios. Sí, y si ellos no pueden matarlos, matarán su reputación. Pero no se preocupen por eso, sobrevivirán. He oído decir todo tipo de cosas acerca de mí, que se pueden decir de cualquier otro hombre, de todo. Tengo miles de enemigos. Pero si Dios está con ustedes, ¿quién podrá contra ustedes? Déjenme decirles, amigos, el Señor nos preserva si hacemos lo que es correcto. ¿Saben? Yo oro una oración continuamente y digo: Señor, si alguna vez esta mente mía sugiere que yo deba comprometer las verdades de tu palabra, ponme una mortaja. Ponme en un ataúd y quítame de este mundo. Yo tuve un gran padre, un maravilloso hombre de Dios. Él fue un predicador fundamentalista. Todo lo que yo sé, él me lo enseñó. Y solía decirme: Ian, lo que cuenta no es cómo comienzas la carrera. Lo importante es cómo la terminas. Y yo quiero terminarla bien. ¿Sabían que ha habido hombres que al final de sus días han destruido todo lo que habían hecho? Por causa de la insensatez y necedad, porque prescindieron del ancla.
Quiera el Señor preservarnos hasta el final. Quiero terminar mis días disparando mis armas contra el diablo y sus huestes. Quiero que el último de mis sermones sea 10 veces más ardiente contra las huestes del diablo que el primero. Yo quiero irme peleando la batalla. ¿Se acuerdan ustedes del gran personaje valiente por la verdad del libro de John Bunyan, El progreso del peregrino? Que cuando él pasaba sobre el río dijo: llevo mis cicatrices conmigo como un testimonio para mi Señor de que lo amo. ¿Tienes alguna cicatriz? A mí me complace tener unas pocas cicatrices en mi ministerio como testimonio de que he amado a Cristo con todo mi corazón. Y aquel personaje dijo: dejo mi espada para aquellos que la levantarán y pelearán las batallas del Señor. Yo ya estoy próximo a ver el rostro del Rey. Oh, quiero decirles, amigos, que los llamarán de muchas maneras, pero deben tomar una posición firme y clara, mantenerse firmes, estar seguros y averiguar lo que predica tal o cual individuo y lo que afirma aquel otro predicador, y hacer que sus congregaciones sepan dónde están parados. Y cuando alguien famoso venga a su ciudad, no le tengan miedo. Si aquel no está por Dios, vayan contra él. Ustedes tienen un arma que lo puede cortar en pedazos. Es la palabra de Dios. Y cuando hayan terminado con él... Hace muchos años, cuando yo era un joven predicador, Leslie D. Weatherhead, el presidente de la Conferencia Metodista en Inglaterra, vino a nuestra ciudad. Leslie D. Weatherhead fue un archiapóstata. Él está ahora en el infierno. Fue a su propio lugar. Este fue quien dijo que Jesucristo era el hijo bastardo de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y de María, quien era una prostituta del templo. Eso es lo que dice su libro, El Cristiano Agnóstico. Esa es la cosa más vil que alguien puede decir. Así que dije que como había llegado a la ciudad, yo le conferiría un nuevo título y públicamente le conferí el grado GDV. Y bueno, la prensa vino para preguntarme, ¿qué significa eso? Les dije, generación de víboras. Eso es lo que significa. Y les diré que nos divertimos un poco con Leslie Weatherhead. Él nunca olvidará su visita a la ciudad de Belfast. Escribió más tarde a la prensa diciendo: este tipo Paisley es demasiado rápido con su espada. ¡Aleluya! Ese es el mejor testimonio que he tenido. Amén. Sí, no puede ser suficientemente rápido con la espada. Hermanos míos, tenemos que tomar posiciones contra ciertos hombres y no dar marcha atrás. No dar marcha atrás. Yo conozco a los predicadores. Y cuando Billy Graham vino a la ciudad, ellos dijeron: bueno, yo no voy a decir nada. Billy Graham vino a mi ciudad y él predicó en la gran iglesia presbiteriana de la cual nuestra congregación originalmente salió. Y yo puse un gran aviso en la prensa y prediqué acerca de él ambos servicios en el día del Señor. Y las personas me dijeron: vas a salir herido. Y yo dije: no me importa si salgo herido. Yo no voy a permitir que se hiera a mi Señor de ninguna manera. Amigo, si tú estás viéndote a ti mismo, nunca vas a llegar a ninguna parte. Mira al Señor, honra al Señor y el Señor te honrará. Si yo hubiese comenzado a predicar contra Billy Graham cuando apenas él vino a la ciudad, las personas se habrían confundido. Pero yo he estado predicando contra Billy Graham durante años y tengo a mi gente bien enseñada. Si él viene a la ciudad de Belfast, déjenme decirles que él estará en problemas porque las personas conocen todo acerca de él, de su romanismo, de su apostasía, de su retroceso y de su compromiso en contra de las verdades bíblicas. Díganselo a las personas, háganlo saber, sí, hagan que el pueblo sepa. No vayan por allí susurrando a los oídos. Lo que han oído en secreto, grítenlo de las azoteas. Eso es lo que dice el Señor. No te disculpes, no aclares tu voz ni soples tu nariz para decir: siento mucho tener que decir estas cosas.
Nadie tiene tiempo para un hombre que se disculpa por lo que tiene que decir. Más bien di, yo no voy a pedir disculpas. No retiraré nada de lo que voy a decir. Esto es lo que voy a decir. Y si mi predicación es como un relámpago, y si cada palabra es como un golpe de un rayo, gloria a Dios, que así sea. Esa es la manera en que se debe predicar. Así se hace. No es un lenguaje agradable, es el lenguaje del Espíritu Santo. Y yo oro a Dios cada día que me dé el lenguaje del Espíritu Santo en mi predicación, como aquellos profetas de la antigüedad. ¿Qué clase de hombres fueron ellos? Desearía que Elías estuviera aquí. Me encantaría estar con Elías cuando él desafió a los profetas de Baal. Y él se burlaba de ellos. Imagínense burlándose de ellos. Oh, si usted hiciera eso en estos días, las multitudes acarameladas dirán, burlarse de ellos no es parecerse a Cristo. ¡Qué tontería! Déjenme decirles algo. La única norma de la semejanza a Cristo está registrada en el Nuevo Testamento. La semejanza de Cristo no es lo que algunos profesores apóstatas piensan que Cristo fue. La semejanza a Cristo es lo que Dios dice acerca de su Hijo. Y cuando el Señor fue tras los apóstatas de sus días, Él no dijo, amados mentirosos, agradables serpientes, bellos sepulcros. No, el Señor no predicó de esa manera. Yo quiero ser como mi Señor. Déjenme subir a la altura del Señor. ¿Saben la manera en que el Señor comenzó su ministerio? Él comenzó su ministerio limpiando el templo. Él entró al templo con un azote y echó fuera a los cambistas y dejó que se volaran todas las palomas alrededor del templo, y Él los sacó de allí. Nos dicen, debes tratarlos a ellos con amor. Yo les voy a decir lo que es el amor. El amor verdadero no se goza de la injusticia. Eso es el verdadero amor. Se regocija en la verdad. Es una cosa diabólica, una cosa condenable, y tiene que ser combatida con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Oh, ser un hijo puro de Leví, de pie, fuera del campamento con el Señor, en este día malo. Salgamos pues a Él, salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio. Me gusta Moisés. Moisés consideró que el oprobio de Cristo era mayor que las riquezas de Egipto. Oh, que podamos llevar gozosamente el vituperio de Cristo. Él es un Salvador maravilloso, ¿no es así? Él llevó una corona de espinas. Permitió que sus manos fueran atravesadas por clavos para ser colgado en el madero y morir completamente desnudo y avergonzado. Y bendito sea Dios que lo hizo por mí. Y todo lo que puedo decir es, Rey de mi vida, te corono ahora, tuya sea la gloria, que no olvide las espinas clavadas en tu frente. Guíame al Calvario.